Buenas tardes, amigos y amigas. Les habla Ciro Guevara Flores, director del programa Pacto por el Perú, Virtudes, Valores y Verdad. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito, que tiene que ver con la educación musical en niños y jóvenes con habilidades diferentes. Nos acompaña en este programa el profesor Luis Santa Cruz, una persona muy conocida en el tema musical, especialmente en el tema de la docencia de niños con habilidades diferentes. Él es docente en educación musical, profesor y director musical del conjunto SEBE Santa Teresa de Cuder, ponente en diferentes instituciones, especialista en educación musical, en educación básica especial. Con él vamos a tratar la importancia de la música del ritmo, de diferentes enfoques, de diferentes perspectivas, de diferentes modelos que se vienen trabajando a nivel de la historia musical. Tenemos desde el punto de vista musicoterapia, método Suzuki, efecto Mozart, la rítmica del Alcross, método Tomatis y metodología musical en el aula. Entonces le damos la bienvenida a Luis por estar en este programa. Pero antes de dar inicio a la entrevista, nos vamos a invitar a todos ustedes que veamos un video del cual vamos a comenzar luego la entrevista, ¿sí? Por favor. Bien, sin nada más que decir, Miguel Ángel, junto con sus amigos, nos entregarán la hermosa pieza musical El Cóndor Pasa. Con ustedes, la banda musical del SEBE Santa Teresa de Cuder.
como ustedes han podido apreciar, un tema muy bonito, muy bien interpretado por este equipo, digamos, musical, este conjunto musical de alumnos con habilidades diferentes. Queremos hacer la pregunta a Luis Santa Cruz: ¿qué quiere expresar, qué quiere presentar, qué quiere, o sea, demostrar, qué producto quieres que nos podamos explicar de lo que tú lo has plasmado a través de este Cóndor Pasa, ¿no? Cóndor Pasa. Buenas tardes con todo primero. Esta presentación se hizo hace un par de años atrás. El trabajo, si llegan a diferenciar, de repente están niños desde inicial, pasando por adolescentes, jóvenes de primaria y los más grandes que son de los talleres. El trabajo se hizo en conjunto, una cantidad de 22 alumnos más o menos, con los ensayos para trabajar este tema que es el Cóndor Pasa, ¿no? Primero vemos la parte de instrumentos, ¿no? La instrumentación, que son la mayoría una base de ritmos e instrumentos de percusión, y con un teclado, que es un instrumento electrónico, ¿no? Entonces se divide el trabajo primero por la secuencia que deben tener: la parte rítmica que dan los instrumentos de percusión, la parte melódica que da el teclado, y el ensamble en sí, ¿no? Entonces este trabajo lo que conlleva es, primero, a los ensayos, practicamos la tolerancia ahí, a esperar el turno, porque hay cambios de ritmo y hay silencios también en los cuales los alumnos en un momento van a estar en silencio para que otros estén ejecutando los instrumentos. Entonces, es la tolerancia, es la memoria también, trabajamos ahí, porque si bien es un ensayo, tienen que saber, porque yo no estoy como en algunos grupos que a veces presentan y el profesor está arriba del escenario o al costado. Siempre tratamos de que mientras menos adultos haya participando para el trabajo de los niños, es mejor. Yo me pongo adelante como un director, como ser de música, y con las señas de las manos voy dándole la parte de la velocidad, el momento en que tienen que ellos trabajar y que les toca, y también la espera, que son los silencios, ¿no? Con la seña de las manos es que ellos comienzan, hacen silencio y tocan todos en conjunto. Entonces es un trabajo en equipo, y el ensamble sobre todo es una parte que es decisiva, porque pueden tocar individualmente cada uno, pero a la hora de hacer el ensamble es donde el trabajo tiene que quedar casi terminado de una manera tal de que no hayan equivocaciones, ¿no? Siempre las van a ver, pero de todas maneras tratar de nivelarse si alguno de repente no llega a entrar en el momento, pero viendo a sus compañeros y escuchando la parte rítmica sobre todo, llegan a nivelarse, y el ensamble ahí es donde se trabaja también bastante, ¿no? La memoria, ¿no? Sobre todo para que entiendan bien cómo es que, en qué parte es que les toca a ellos. Perfecto, mira, una cosa es tener un conjunto de niños que no tienen dificultades, que fácilmente pueden aprender, que fácilmente pueden seguir las instrucciones, interpretar un compás, interpretar un sonido, ¿no? Y otra cosa es trabajar con personas con dificultades en el aprendizaje, autistas, Down, con deficiencia intelectual, que no es fácil, ¿no? Y acá es donde te voy a hacer algunas preguntitas importantes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la vida de los seres humanos el ritmo? Claro, el trabajo rítmico es importante y es inherente al ser humano primero, ¿no? Desde que el hombre pisó este mundo, se han encontrado, y siempre se ha sabido por estudios que se han hecho, que los primeros mensajes o la primera comunicación es la corporal y es el sonido, ¿no? El primer instrumento que uno tiene es su cuerpo, ¿no? Y que hasta ahora, incluso a pesar de las épocas, siempre estamos
con esto, por ejemplo, si escuchamos una música que nos agrada o una música muy rítmica, estamos con los dedos haciendo esto, ¿no? O con el pie. Eso quiere decir que es una parte ancestral del ser humano en la cual, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, lo seguimos teniendo y es algo inherente al ser humano. Perfecto. ¿Y el ritmo que tiene que ver, por ejemplo, con el aprendizaje, que tiene que ver con las emociones, por ejemplo? Claro. Se ha trabajado y hay varios métodos y varias teorías que se han hecho sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Dalcroze trabajaba en el cual, cuando se hace un trabajo de este tipo, es fundamental, ¿no? La rítmica de Dalcroze, él allá por fines del siglo pasado, más o menos, hace unos trabajos, se graduó como profesor del conservatorio, y cuando está dictando sus clases, él a sus alumnos les dice, se pone a pensar y se pregunta, ¿por qué es que mis alumnos les cuesta tanto interiorizar el ritmo? Parte fundamental e inherente al ser humano. Porque escribían la música en la partitura, pero era muy, muy frío, entonces les costaba. Y él trata de hacer unos trabajos, obviamente tuvo muchos detractores, pero también cuando se va a Alemania le da una posesión ahí para dictar las clases, y entonces él trabaja lo que es la parte de movimiento, y dice que si nosotros tenemos eso tan inherente a nosotros, entonces hay que trabajarlo, ¿no? Esa parte estaba como especie de dormida, ¿no? Entonces hacer trabajos de movimiento, lo que está en la partitura, en la pizarra, donde esté, él le da movimiento a eso. Entonces se le hace más fácil a las personas y a los estudiantes hacer un trabajo y reconocer la rítmica más fácilmente, ¿no? Entonces él hacía, y sobre todo él hizo trabajos para niños, ¿no? Porque era un pedagogo aparte y trabajó mucho este trabajo, la metodología de Dalcroze es la que él hace para niños sobre todo. Entonces él comienza a poner las figuras musicales que las conocemos todos, ¿no? Sin ser músicos necesariamente. Entonces le ponía a las corcheas, que son las velocidades más rápidas, en algunos casos, pero la semicorchea es mucho más rápida, la negra, que tiene esta velocidad, y la redonda, que demora un poco más, que son 2 tiempos. Entonces él decía que para poder dinamizar cada figura y que no sea tan complicado, cuando ponía corcheas, que es el sonido más rápido, corrían los niños. Cuando es negras, era para caminar o marchar, y las redondas para ir en cámara lenta, ¿no? Y también hacía los silencios y las pausas que todos los seres humanos también debemos de respetar y debemos tener, ¿no? Y la parte cognitiva trabajaba mucho, la parte del movimiento, y eso hacía también que puedan socializar mejor también, ¿no? Ahora, esto llevado a niños jóvenes y personas con habilidades diferentes le va a servir de manera sustancial, va a ser un tema en el cual va a primar lo que es su trabajo rítmico en muchas cosas, ¿no? De una forma también terapéutica sobre todo, ¿no? ¿Y las emociones? ¿Perdón? ¿Y con las emociones? Con las emociones también, ¿no? Porque esto ayuda a dar un equilibrio en la parte cognitiva y en las emociones, ¿no? Cuando tú escuchas también una música un poco más rápida o más lenta, tu carácter también cambia y vas a tener también mucho más respeto hacia otras cosas, ¿no? No vas a tener, por ejemplo, el trabajo que se hace con los chicos, este trabajo que se hizo del ensamble, el respeto, por ejemplo, empieza ahí, pues, ¿no? El respetar a tu compañero, no adelantarte y tocar antes que no sea tu turno, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, comenzamos a tener tolerancia, comenzamos a tener respeto y reglas, normas que te van a servir después, ¿no? O sea, la música es un vehículo que te ayuda a que después esas cosas que tú las aprendes a veces de manera lúdica y también de manera académica te va a servir para después, ¿no? O sea, todo el trabajo musical no solamente es la ejecución de un instrumento, sino todo lo que conlleva la música al trabajo integral del ser humano, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, mira, todo lo que se hace en la vida, todo, el caminar, el conversar, el poder establecer algún mecanismo de movimiento, se establece en base a un ritmo.
cada uno tiene su propio ritmo natural, tiene su propio ritmo de vida, producto de su experiencia y su sano vivir, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, por ejemplo, el ritmo es fundamental, es importante para aprendizaje en cadena. Si uno no tiene un ritmo adecuado, no establece muy bien el aprendizaje en cadena. Y el aprendizaje en cadena es importantísimo, ¿por qué? Porque nos permite establecer otros aprendizajes de mayor complejidad. En el caso de acá, por ejemplo, lo que quería preguntarte es, ¿cómo tú estableces la diferencia entre un DAO, entre un autista, entre un niño con deficiencia intelectual, por ejemplo, en relación al manejo de conductas, con relación al ritmo, cuando tienen que escuchar, cuando tienen que establecer, cuando tienen que seguir una pauta? ¿Qué diferencias tú encuentras entre uno y otro? ¿O no existe diferencias? Definitivamente las diferencias siempre van a existir, ¿no? Primero por las características que tiene y después que cada niño es individual, ¿no? Tiene sus propios medios, sus propias características. Y entonces, en los niños con síndrome de Down, que son chicos de mucha aprensión, ¿no? Muy dados al arte, bastante. Con eso no quiero decir que los de TEA no sean así, pero su característica es diferente, ¿no? Entonces la parte social es la que va a ayudar mucho a los niños con síndrome de Down, en el cual van a recepcionar de una manera más rápida esto, ¿no? Igual el trabajo que se hace con los chicos con TEA, ellos tienen a veces unas características diferentes en las cuales cuando van a la clase o van al aula o al taller, su dificultad o su característica llega a calmarse, ¿no? En muchos casos. No, con esto no es que hay una varita mágica y que entran al taller de música y todos están sentaditos, ¿no? No es tampoco así, ¿no? A veces hay que desmitificar algunas cosas, pero sí hay mucha tranquilidad en algunos casos. Creo que en la mayoría sucede esto, ¿no? Porque definitivamente, como tú decías, los ritmos de aprendizaje, cada uno va al suyo, ¿no? Y entonces la música es un vehículo importantísimo para esto. La música calma, eso lo sabemos sin ser músicos, sin ser pedagogos, sabemos que cuando ponemos una música más tranquila, más relajada, va a ser más calmado y nosotros vamos a tener más tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de musicoterapia, ¿cómo tú utilizas la música? La musicoterapia está hecha más o menos a partir de los años 50, se estableció un poco antes, y no necesariamente son músicos o profesores de música los que emplean la musicoterapia o son musicoterapeutas, ¿no? Hay muchos especialistas de la salud que la utilizan, de lo cual no están exentos obviamente los músicos ni los docentes. Hay una parte que sí se adecua a lo que es la clase, porque si bien el trabajo del docente, en el caso mío, no agarra todo lo que es, o sea, no se selecciona todo lo que es la musicoterapia, pero sí hay partes que se tocan o se cogen. Entonces la musicoterapia tiene esto, sobre todo de la parte del interior, ¿no? La parte misma del ser humano. Entonces ahí la música juega un papel también importante. ¿Por qué? Porque va a ser, dependiendo también de la música que escuchen, va a tener mucho más tranquilidad y va a ayudar también a lo que es la parte terapéutica, ¿no? Es eso, la parte terapéutica ahí influye mucho. Es una parte de la cual uno se coge para poder hacer los trabajos, sobre todo en la última parte de relajación, que yo lo trabajo unos 10 minutos antes de terminar la clase. Bien, ¿y qué nos puedes informar, algo con conceptos básicos sobre, por ejemplo, el método Suzuki? El método Suzuki también, Suzuki fue un pedagogo, profesor, músico, violinista japonés, que él trabajaba, por ejemplo, él decía el lenguaje materno, la tríada era esta: profesor, alumno y padre de familia. Entonces él decía que los tres tenían que estar, sobre todo en los primeros aprendizajes de los niños, ¿no? Y él decía que así como el lenguaje materno se aprende, la música también se puede aprender
esa forma. ¿Cómo? En la repetición, ¿no? O sea, si a un niño tú le vas a repetir todos los días su nombre o las cosas, las va a aprender, no por gramática ni nada, simplemente escucha, y la repetición es lo que va a hacer que ellos memoricen y sepan qué es cada cosa. Entonces él decía que a partir de los 3 años podía aprenderse también de esa forma, ¿no? Y él daba mucho énfasis a esto, ¿no? Decía, si el lenguaje materno se aprende así, la música también, y le dio muy buenos resultados que hasta ahora, después, se siguen dando en algunos conservatorios y en algunas escuelas de música el método Suzuki, ¿no? Claro. Por ejemplo, para todos es conocido que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, eh, estamos acostumbrados a escuchar los latidos del corazón de la madre. Estamos acostumbrados a escuchar la voz de la madre cuando nos habla, ¿no? Y estamos acostumbrados a sentir la temperatura, en este caso, de la madre. Entonces, cuando nacemos, se produce el grito de otorrán o el grito de tempestad. Y nosotros salimos y comenzamos a llorar. ¿Por qué? Porque entra aire a los pulmones, gritamos, seguimos llorando y solamente nos callamos cuando nos ponen encima de nuestra mamá, acá, y la madre nos abraza y automáticamente el niño reconoce el sonido de los latidos del corazón, reconoce la voz de la mamá que estuvo escuchando cuando estaba en el vientre. Y por lo tanto se convierte el abrazo en la placenta social. Entonces, desde ahí, con lo que decía Suzuki, por ejemplo, que esto claro, es parte de la evolución misma del ser humano. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que acostumbran, cuando están su esposa o la madre está en estado, a colocar músicas, digamos, de clásica, música, ¿no? Y de mucha tranquilidad, mucha paz. Y hay experimentos que demuestran que cuando nacen los niños son tranquilos, ¿no? Entonces... Sí, sí. Ahí, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Siempre, a veces yo hacía preguntas a alumnos cuando estaban en secundaria, a los chicos cuando iban a la secundaria, decía, ustedes, ¿cuándo creen que el bebé está en reposo y cuándo es que está en movimiento, cuando está la madre en estado? No, cuando está caminando, no. Entonces decía al revés, ¿no? Cuando la madre está caminando, que es un ritmo que ella hace, es que el bebé está en reposo, ¿no? Entonces desde ahí estamos ya trabajando, o por lo menos de manera inconsciente, el ritmo, ¿no? Cuando la mamá está echada, esto es cuando vienen las patadas, ¿no? Los movimientos del bebé. Pero cuando está en movimiento la mamá no se calma, es como una mecedora, pues, ¿no? Entonces lo que tú decías y la parte rítmica también está de manera casi inherente ahí. ¿Por qué te digo eso? Porque en los colegios, estamos hablando de acá de nuestro Perú, se debería hacer bastante hincapié en los nidos, por ejemplo, en los primeros grados, el ritmo como una parte de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ahora que hay el tema de inclusión, con mayor razón todavía. ¿Por qué? Porque el ritmo, o la melodía en este caso, si tú lo trabajas como un aprendizaje de una música que tienen que aprender, van a tener que desarrollar y activar su atención, su percepción, su memoria, ¿no? Van a tener que activar sus emociones, sus sentimientos, van a tener que activar su autocontrol, ¿no? Su respeto a reglas, normas, límites, imagen de autoridad. O sea, en realidad, todo lo que conocemos como habilidades sociales lo podemos trabajar a través del ritmo. Por supuesto, a través del ritmo, claro que es la parte el ritmo es una parte de la música, pero no existe una currícula como es lo que te decía, tú que eres un investigador en este tema. ¿Por qué, por ejemplo, en Japón se da énfasis a la musicoterapia, al método Suzuki? ¿Por qué en Japón, por ejemplo, se trabaja mucho el ritmo en la etapa inicial? ¿Y por qué acá no?
Por ejemplo, lo que en Japón y en algunos países de Europa, por ejemplo, los que estudian pedagogía musical llevan 2 años en los conservatorios de lo que es la rítmica Dalcroze y también lo que es el método Suzuki en algunos, ¿no? Tú puedes optar por alguno de ellos, pero la rítmica Dalcroze sí está dentro de la currícula de los conservatorios para ser pedagogo musical, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y acá no? No, acá primero que Y acá, no, primero que en los no hay conservatorios no hay. Primero que no hay en pedagogía musical son pocos, ¿no? Tienes que de verdad. Ahora en pedagogía musical especial peor todavía. peor, o sea, mucho peor, ¿no? El índice es menor todavía, ¿no? Y no hay trabajos tampoco de investigación, no hay trabajos que traten la música, primero el arte en general, y en mi caso lo que es la música, no hay, no las presentan. Hay academias, porque acá hay que diferenciar una cosa. La academia trabaja para eso, lo cual no está mal, es una academia, está hecha para eso, ¿no? Pero el colegio no. El colegio tiene que trabajar una serie de áreas, sea Más integral, más integral, una formación integral. Entonces, no hay. Lo que sí hay cosas que hay que rescatar y que son buenas de algunos. Por ejemplo, el Santa Teresa, tiene una particularidad que no la tiene ningún colegio, creo, de Lima. Estoy seguro. En que lleva, que son creo que 4 áreas artísticas, ¿no? Lleva danza, lleva cerámica, lleva dibujo y pintura, lleva música, ¿no? Entonces, porque algunas áreas artísticas están repartidas, ¿no? Un bimestre lleva esto, un bimestre en la básica regular, sobre todo hay eso, ¿no? O un semestre llevas danza, el otro semestre música, pero aquí no. Entonces el trabajo, aparte de las áreas cognitivas que tiene, ¿no? Que tiene de matemática o comunicación, están estas 4 del arte, ¿no? Y me parece a mí importantísimo y sustancial también para el desarrollo integral de un niño, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a muchos, bastantes, tocar muy bien el cajón, ¿no? Y lo hacen, pero o sea, con qué gusto, con qué salero, con qué alegría, con claro. ¿Tú has tenido esa experiencia grata de tocar con los chicos con el cajón? Yo te he visto. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué mensaje puedes sacar de ese aprendizaje de esos niños? Ahora estamos hablando de esos niños Down, que a pesar que son hipotónicos, a pesar que tienen dificultades para sus movimientos, a pesar que ellos tienen dificultades para el tema de fuerza y resistencia, a pesar que tienen dificultades para poder establecer un trabajo sincronizado, lo hacen a través del cajón. Y yo he visto cómo disfrutan, cómo lo disfrutan. Claro. Háblanos sobre eso. Ese es un trabajo, y justo volvemos a lo de un principio, ¿no? La parte rítmica es importantísima, pues, ¿no? No solo para tocar cajón, sino... Pero en el caso preciso que tú has mencionado... Lo han dicho, sí, pues, de sincronía total. Claro, porque es un trabajo que se hace de la parte rítmica, ¿no? Que es la base. O sea, ese es lo que tú decías también, es muy cierto. O sea, tú tienes que empezar por ahí, ¿no? El ser humano empieza por ahí. Los niños empiezan por ahí, los niños de básica especial también. O sea, todos nosotros tenemos esa particularidad y el primer instrumento que tenemos es un instrumento de percusión. Entonces los chicos con síndrome de Down, en este caso que mencionas, claro, pues, ¿no? O sea, es un trabajo que se hace constante, ¿no? En la constancia, ahí entra, por decir, lo del método Suzuki, que es la repetición y repetición que se hace, ¿no? Obviamente con algunas pautas, algunos conocimientos y también el momento que ellos puedan tener la parte de indicaciones que se da para que puedan trabajarlo mejor. ¿Por qué te decía eso? Porque hemos visto, por ejemplo, que los niños cuando salen a las actuaciones disfrutan de los bailes, son campeones haciendo malabares, una coreografías pues, extraordinarias, ¿no? Y eso significa aprendizaje, porque para hacer eso
O sea, ellos tienen que seguir normas, tienen que seguir Claro. instrucciones, no pueden hacer lo que ellos quieren, tienen que trabajar en equipo, tienen que trabajar en base a un solo objetivo. Y eso es aprendizaje. Entonces, Por eso nos supuesto. demuestra que los niños pueden aprender muchas cosas. Por supuesto, claro. Estamos hablando de la parte musical, pero también tienen las otras áreas, ¿no? Y este es un trabajo también, aunque a veces suene cansado, pero es un trabajo en equipo, ¿no? El profesor de la especialidad no podría lograr tampoco tener los logros que tiene si no hay las personas que apoyan, ¿no? En todo caso es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Auxiliares, psicólogos, especialistas en lenguaje, en esto. Y a la hora mismo de la presentación, también el apoyo ahí, ¿no? Para los chicos, porque imagínate 20, 22, hay pequeñitos que se mueven, entonces es un trabajo que definitivamente solo no se puede hacer, ¿no? Sino en equipo. Eh, Tomatis es uno de los, digamos, autores del ritmo y el que mejor ha investigado a nivel mundial en el tema del ritmo. ¿Nos puedes informar así de manera tangencial el mensaje de Tomatis? Tomatis se graduó como otorrinolaringólogo, pues, ¿no? Bien. Él venía de una familia musical, su abuelo y su padre eran tenores líricos, y él de toda esa fuente se interesó mucho por la parte auditiva, ¿no? Una vez que termina sus estudios se gradúa como médico y él se pone a pensar de qué importante la parte auditiva es para el ser humano de forma integral, ¿no? La parte cognitiva, la parte de equilibrio, la parte sensorial y del habla sobre todo, ¿no? Entonces él decía que una persona que perdía, sobre todo porque los cantantes o los músicos a veces con los parálisis, Los ruidos. claro, ¿no? Entonces la audición la iban perdiendo. ¿Y cómo afectaba eso en el habla y en la parte de su equilibrio, ¿no? Su equilibrio postural? Entonces, él comienza a hacer unas investigaciones y los primeros, obviamente, pacientes que tiene son cantantes, pues, ¿no? Y entonces él caminando recorriendo las calles, ve también que obreros que trabajan en construcción, rompiendo las pistas, también obviamente se malogran el oído. Y hace unos trabajos de investigación, lo cual le dio resultado y decía, si mejora la parte auditiva, de tal manera, su habla también va a mejorar mucho, va a mejorar, ¿no? Porque entonces trabaja ese tipo de cosas e incluso crea una especie de oído, una cuestión electrónica que ayuda mucho a la parte de auditiva, mejora el habla, mejora su equilibrio y mejora también la parte cognitiva de emociones y también de la cuestión social, ¿no? De cómo socializa con los demás. Una vez que pierdes la audición, te va a ser más difícil comunicarte, ¿no? No la perdían en total, pero sí trabajó mucho la parte auditiva, ¿no? Entonces, Claro, es importante porque cuando, por ejemplo, vemos a un sordo oralizado, o sea, su lenguaje, o sea, cuando lo tiene, no es el ritmo nuestro, por supuesto. porque no tiene el ritmo que necesitamos para establecer un lenguaje fluido, o sea, Claro. es mucho más pausado, Sí, ¿no? O sea, sí. ¿por qué? Porque no tienen ese mecanismo de control y autocontrol de Claro, movimiento y de en cuanto se escucharse. refiere. Exacto. Entonces, importante, mira, o sea, este programa está dirigido a educar, a llegar a las familias, a poder conocer de los especialistas que trabajan los temas, sus experiencias, sus conocimientos, la metodología que utilizan, ¿no? Acá hay una cosa importante que quería preguntarte. Tú, con los años de experiencia que tienes una metodología musical que estudiaste en el aula, ¿no? Entonces, es importante que nos digas por qué. Porque muchos de los que nos escuchan posiblemente sean psicólogos, profesores, madres, padres de familia, y quizás por ahí haya un inquieto o una inquieta, ¿no? Que quiera también aprender esta bonita actividad que tú tienes, porque no es fácil hacerlo, tiene también
mucha tolerancia, porque acá me imagino que algunas cosas que te frustran mucho en algunas cosas y te alegras en otras. Siempre sucede. Sí, bueno, acá es la metodología, como decía siempre, ¿no? Acá no vamos a inventar la pólvora, hay metodologías distintas, pero siempre uno con ya 20 años de experiencia en esto, casi crea uno la suya, ¿no? El trabajo que se hace con estos chicos está casi descrito en lo que hemos estado conversando, ¿no? Una primera parte se emplea lo que es primero hay una parte de entrenamiento auditivo que es con el teclado, en la parte oral, la repetición de una nota, ¿no? Y también la parte de movimiento, ¿no? Si hacemos un trabajo, por ejemplo, de hacer con dos notas nomás, do y re, el do central, que es del teclado, se presiona, suena y los chicos van a repetir. Según como yo ponga, si yo hago do, ellos van a repetir, dependiendo también de cómo ellos. No van a hacerlo igual, porque hay chicos que tienen problemas para verbalizar, pero sí van a reconocer, por lo menos en la parte del sonido, ¿no? Sí, y la parte también, cuando hay chicos con hipocúsicos, la mano, ¿no? Esta parte de acá es que va a señalar la parte de la nota do. Entonces yo lo voy a hacer acá y van a, de manera corporal, lo van a hacer, ¿no? Después se puede hacer arriba, abajo, derecha, izquierda, sonidos más rápidos, sonidos más lentos, dependiendo del movimiento que se puede hacer. Es una forma de integrar una parte lúdica y también van aprendiendo a verbalizar y también entrenar su oído, ¿no? Esa es una parte. ¿Qué instrumentos tú utilizas para instaurar el ritmo, por ejemplo? De lo más bajito a lo más... Los instrumentos de percusión, primero lo que tenemos, que son las palmas, Ya, los pies. ¿Cómo hace con las palmas? Se da un ritmo al que yo ponga, ¿no? Que son primero lentos, después vamos subiendo la velocidad y vamos bajando. Ahora, con los pies también se hace. Ahora, la intensidad de fuerte o débil también, ¿no? Esa es una parte. Después se utilizan los instrumentos de percusión, que pueden ser claves, panderetas, sonajas, etcétera. Son instrumentos. Yo te he observado en algún momento con unos... Las claves. ¿Cómo se llama? Claves. Claves. Sí. Explícame. Las claves son un instrumento que primero que se puede conseguir en cualquier lugar, ¿no? Son muy manejables, no ocupan mucho espacio y también te permite trabajar la parte rítmica, ¿no? Como sea en niños de inicial o en jóvenes también adultos, ¿no? Las claves son instrumentos, como te digo, que son muy, muy prácticos, ¿no? En cuanto a... Y es un sonido estándar que tiene ahí, según la velocidad y también según la frecuencia que le des de fuerza, ¿no? Perfecto. Y vamos un poquito más a afianzar el tema de las emociones. O sea, en el tema de las emociones, por ejemplo, hemos observado niños que se irritan con facilidad, que no se controlan, que hacen rabietas, hacen pataletas, que hasta se autoagreden, tienen conductas autoagresivas, ¿no? Sí, sí. O también expresan su agresividad a sus compañeros. Pero yo he observado, por ejemplo, niños que estando en un grupo de un aula normal, hacen eso. En los talleres que he observado que tú realizas, un poco que no se da. ¿Por qué? Bueno, la música tiene la capacidad, primero el ser humano tiene esa capacidad de experimentar con la música, ¿no? ¿Por qué te preguntaba? Porque ¿qué pasaría o qué faltaría en los profesores de repente ingresar en su currícula de repente algunas actividades de este tipo? No lo sé. O sea, por eso te hablo a ti como especialista, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma podría ayudar a mejorar en el aula? Definitivamente que sí, ¿no? La música, como hablábamos, la experiencia que puede tener cualquier ser humano de escucharla, ¿no? De disfrutar de ella. Ahora con niños y con jóvenes que tienen
estas características, habilidades diferentes, mayor razón, ¿no? Porque son chicos que a veces no entienden o tratan de comunicarse y les es difícil y ahí viene la frustración y comienzan a entrar en cólera, fastidio. Entonces, la música definitivamente va a ser un vehículo, va a canalizar muchas de esas emociones o esas cuando están alterados, ¿no? Definitivamente. Ahora, desmitificar un poco lo de la música clásica, ¿no? Yo quería también ver que si bien los chicos, yo trabajo con una parte de música, la última parte, que es la música de relajación, de naturaleza, que ahora hay bastante. Se puede trabajar también con música clásica, pero no es lo único, ¿no? La música clásica, llamada así, no necesariamente es la única que puedes escuchar para que de repente estés calmado, ¿no? Hay música muy, muy agradable y como te digo que ahora se puede entrar a internet y bajar y escuchar, ¿no? Y hay una parte que también trabajo yo, que sobre todo es la parte rítmica. Hay canciones, primero porque es un gusto particular, música de los 70, rock en inglés, que se trabaja, pero son temas muy rítmicos, ¿no? En el cual le va a ayudar y le va a agradar al chico. Entonces, cosas que cuando a veces llegan también, yo pongo, porque tengo el USB, trabajo esas partes mientras van ejecutando los instrumentos, le pongo el fondo. Y entonces me dicen, déjale ahí, esa, ¿no? Entonces se van acostumbrando a eso y la parte rítmica la van trabajando también, ¿no? Con un tema que de repente no es el común de decir, bueno, vas a trabajar con música clásica o no le pongas de fondo eso porque tienen que ellos tocar, ¿no? Entonces el trabajo creo que uno con los años va como experimentando, haciendo algunos proyectos que te dan resultados después. ¿Por qué es importante tu trabajo? Lo que sucede es que está dentro de un SEBE, pero ahora hay un sinnúmero de alumnos con necesidades educativas especiales o habilidades diferentes que están incluidos en básica regular. Y en básica regular no tienen o no hay en el Perú este tipo de apoyo pedagógico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ese tipo de... Primero, yo creo que lo primero que debe hacerse es perder el miedo a los chicos incluidos, ¿no? Porque la preparación ahí de repente del docente no está, yo no digo capacitado tampoco, pero sí es algo nuevo, en el cual no ha trabajado. Entonces debería primero formarse, sensibilizarse y poder también poder trabajar con ese tipo de chicos, ¿no? Si no tienes esa formación, va a ser difícil que tú puedas incluirlo y no tengas cómo hacer o qué hacer, porque a veces viene un chico de inclusión y se asustan, ¿no? ¿Qué hago? Es lógico, a veces puede suceder eso, ¿no? Porque no saben qué hacer, ¿no? Tienen 30 alumnos, lo cual me parece demasiado también en un salón, y uno incluido. Entonces tú vas a vas a ir a los 30 y vas a dejar a él, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos sí se debe hacer. Ahora, la música sí ayudaría mucho también ahí, ¿no? En los talleres o que se dé, o si no hay talleres, que a mí me parece que van a estar mal porque hay colegios, como te decía, que tienen bimestral, cambian los talleres de arte, ¿no? Debería ser, sí, secuenciado, debe ser, para que pueda también el profesor de aula trabajar y si hay el profesor de música también hacerlo, ¿no? Para todos es conocido, por ejemplo, que existe la palabra actividades permanentes. O sea, todos los profesores hacen actividades permanentes. Si tú tendrías la oportunidad de aconsejar en relación al ritmo, a la música, ¿qué se debería hacer como actividades permanentes? Por ejemplo, yo he observado en algunos países que colocan ciertas músicas, ciertas melodías antes de salir al recreo, durante el recreo, o cuando van a comenzar, antes de salir a un examen. O sea, están ingresando la música dentro de la enseñanza porque han visto que es un mediador que puede ayudar a bajar muchas veces las tensiones de los alumnos, ¿no? Claro. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué podrías tú sugerir? Las profesoras, profesores que están a cargo, definitivamente esa parte de musical, en algunos casos sí he visto que lo trabajan, ¿no? Tienen los instrumentos de percusión, tienen la melodía. Lo que yo sí les diría es que no solamente es música clásica, ¿no? Ya. ¿No? No solamente es cumbia o no solamente es rock, pero sí pueden trabajar con cualquier tipo de música, ¿no? Bueno, excepto las letras que tienen, ¿no? Claro, Algunas o sea, instrumental, cosas, ¿no? realmente. Claro, sobre todo eso, ¿no? Instrumental. Entonces sí debe estar permanentemente en el aula, ¿no? Hay partes que... ¿Por qué te va a quitar la concentración? Por el contrario, ¿no? Y sí debería haber. En el recreo hacen eso, ¿no? Claro que ponen más, porque es el recreo, ponen un tipo de música diferente, pero ya se han acostumbrado los chicos a eso, ¿no? Entonces, eso es bueno, eso es bueno. Pero deberían sí trabajar con los instrumentos de percusión que se hace también siempre, ¿no? Y la música que sea una música tranquila, relajante, o también puede ser más rítmica, sin que sea una música, entre comillas, clásica, ¿no? Claro. Tocando, por ejemplo, una parte de la población que no tienen sino problemas de aprendizaje o son personas dispersas, distraídas, que se concentran poco, ¿no? También podría ayudar, Claro, por ¿no? supuesto, ¿Por por qué? Porque supuesto. focalizar la atención, sostener, seleccionar, Claro, ¿no? eso es lo que también conversamos, ¿no? Antes, el tener ellos la parte de cuando se trabaja en el taller, ¿no? La concentración, por lo menos. Son pocos momentos, son minutos, porque no van a estar todo el tiempo así, pero eso ya es un avance, ¿no? El esperar, por lo menos, o la tolerancia que tienen, el respeto que deben tener para cuando les toque su turno, ¿no? O no moverse, estar, si bien no es que estén tampoco pegados al asiento, pero sí tienen que por lo menos respetar la hora del taller, de la clase, y después sí hacer sus otras actividades, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que más has tenido en relación, ya sea los niños iniciales, primaria, talleres? Dificultad, bueno, es relativo también, ¿no? Siempre van a haber las dificultades. Cada uno tiene sus ritmos de aprendizaje. Van a tolerar más algunos que otros, ¿no? Algunos chicos con unas características diferentes van a tener tolerancia más que otros, pero a la larga este es un trabajo a largo plazo, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? No es una academia, lo que tú también hablábamos, no es una academia, no es una escuela de música, ¿no? Sino es una parte, la música sirve de forma terapéutica, ¿no? De aprendizaje y también de forma terapéutica. Perfecto. Y, por ejemplo, dentro de la vida escolar existen las formaciones, existen algunas actividades oficiales que se tienen que realizar y ahí, pues, o sea, hay ciertos, digamos, programas que se tienen que establecer, ¿no? El himno nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿están sensibilizados los niños para respetar el himno nacional? Mira, ¿Identifica? sí, yo creo que esa es la parte donde cuando cantan, algunos cantan así, a garganta en cuello. Sí, esa parte. No todos, pero sí, yo diría que el porcentaje es más del Porque yo 90%. observo que lo hace inclusive con más seriedad, con Sí, más identificado, más claro, compromiso. es cierto eso, ¿no? Tienen, los chicos sí tienen, esa es parte de la identidad, pues, ¿no? Que se trabaja a través del himno. Y entonces sí, sí, la mayoría tiene más respeto y más tolerancia hacia eso, ¿no? Algo, por ejemplo, que tú puedas haber eh, experimentado dentro de jóvenes entre habilidades diferentes y que no tienen habilidades diferentes, o sea, ¿en qué hay similitud? Similitud primero en que los chicos tienen la oportunidad primero de tener un aprendizaje musical, ¿Ya? ¿no? Eso. Ambos, Ambos, ambos claro. grupos. Así es, ambos grupos. A veces
Yo creo que la tolerancia sí está a veces en ambos. En los dos. Sí. La frustración en los dos. En los dos también, claro, cada uno con sus formas, pero en ambos, ¿no? En el trabajo yo no Y creo gritan que... igual los dos. Cuando no consiguen Cuando lo que... no, claro, sí, sus frustraciones sí, Sí. pues ambos, ¿no? Yo creo que tampoco es que es más dificultoso, pero creo que es un trabajo diferente, ¿no? Es diferente trabajar en básica especial que en básica regular. Es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Distinta, sin que esto tampoco asuste a muchos, pues porque a veces el profesor, no, ¿cómo vas a trabajar? No sé qué hacer, ¿Por qué te hacía la pregunta? Porque en un momento de la entrevista tú hablas que esto es algo natural. Y si es natural, o sea, cualquier persona lo puede experimentar. Así es. Entonces no necesariamente un niño con dificultades o sin dificultades lo va a hacer, simplemente es algo natural, algo de la propia vida que viene desde la parte filogenética, ¿no? Por supuesto. Entonces a esto me refería, ¿no? Claro, la experiencia es total, cualquiera. La parte ya de cognitiva o de aprendizaje sí es distinta, ¿no? Pero la experiencia de disfrutar de la música es para todos. Para todos, es un lenguaje universal. Por supuesto, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la melodía que más gratificaciones te ha dado? O sea, algún tipo en especial o en general. El trabajo sí. que se hace cuando hemos hecho las presentaciones, esa que hemos presentado del Cóndor Pasa. Pero el Cóndor Pasa no es fácil. No, o sea, ahí sí, es algo un poquito complejo. El trabajo, por ejemplo, que se hace en este tema específicamente y en los que se ha presentado, hay pausas, los silencios también se trabajan, que son las pausas que uno hace de repente al caminar. Yo les doy el ejemplo a veces a las profesoras, cuando está en la calle hay un semáforo, tú te detienes, esa es una pausa, y en música se lleva, ese es un silencio. Si te paras y te quedas en alto, esa es una pausa, ¿no? En música el silencio, se trabaja con ellos también esa parte de la pausa, que tiene que esperar si alguien está tocando. Entonces esa parte que para los chicos es un silencio que se trabaja también, ¿no? En la parte musical, que claro, se dice pausa o espera. Porque una cosa es que paren y otra cosa es que relacionen lo que están haciendo para aquella secuencia. Claro, porque hay una secuencia ahí, ¿no? O sea, si son, por decir, 22 grupos, cuando estábamos viendo lo del video, entonces hay partes donde el grupo de la izquierda se detiene y el grupo de en medio con los de la derecha van tocando. Y hay una parte en donde primero, cuando empieza el tema, hay 3 nomás que van tocando, ¿no? Y después, una vez a la indicación que hago, empiezan por grupos. Claro, porque es muy bonito el producto. O sea, todo el mundo aplaude porque se ve simpático, claro, se ve agradable. Pero el llegar ahí... Por supuesto, es un trabajo, por eso te decía, ¿no? Es un trabajo, es todo un proceso, ¿no? A largo plazo, ¿no? Tampoco no se saca necesariamente a los más hábiles, se hace un trabajo con todos los chicos para que experimenten, ¿no? Para porque que se sientan incluidos también. Por supuesto, porque no es un concurso, ni es una competencia, ni es una academia de música, ¿no? Exacto, entonces, eso es lo que quiero que remarques. O sea, lo que he visto es un trabajo netamente en equipo. Claro. O sea, ahí no hay quien es mayor que otro o mejor que el otro, o sea, no. O sea, son parte de ese engranaje que corresponde al producto final, ¿no? Así es, el ensamble es ¿no? Es lo que en adultos mismos o en chicos que no tienen estas características es difícil, ¿no? Había una experiencia que había cuando me dijeron hay que sacar con profesores un número. Entonces sí, hicimos con los instrumentos de percusión que trabajamos con los chicos, ¿no? Y entonces trabajamos con las panderetas, las claves, y entonces pero esto nomás vamos a hacer, me decía, ¿no? Pero esto nomás vamos a hacer, y una vez que tocaban por partes primero, como lo hago con los chicos, entonces dijo, tú vas a hacer acá 2 sonidos, vas a hacer 2 negras, tú corcheas, vamos en el cajón, va a repicar, y una vez que hice el ensamble,
no pudieron entrar juntos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿se dan cuenta ustedes el trabajo que hacen los chicos? Primero enfrentarse a un público, ¿no? De lo cual las profesoras no lo hicieron con mala leche ni nada. Yo también me reí porque entonces ellas mismas, ¿no? Dijeron, porque es un trabajo, no es necesariamente lo que... Y te aplaudas. Claro, ¿no? ¿No? Sino que es un trabajo que tiene su proceso y tiene sus complicaciones, entre comillas, si Y se eso quiere. si le sumas un problema de conducta Claro, ¿no? Entonces, o una cincinesia que está así es, tocando. como es, claro, deja de tocar y deja de tocar y malogra todo. claro. O sea, Entonces, eso hablamos porque las profesoras tienen sus estrategias de las cuales yo también he visto y he aprendido mucho, ¿no? Entonces, y es un compartir de aprendizaje, ¿no? Entonces yo les decía de buena onda, eso era, ¿no? Estamos ensamblando. Yo les digo, o sea, mire, esto es lo que los chicos hacen, enfrentarse primero a un público, porque primero ensayamos en el taller, después lo cambiamos al auditorio, o sea, tú le cambias de espacio físico. Cuando ya estaban tranquilos, claro, ya habían aprendido todo. Claro, y además primero que se desubican, ¿no? Porque Claro. el público, ¿dónde está? Se sienta, no, a la derecha, yo estaba por acá, y hay que ubicarlo, ¿no? Porque uno mismo no se acuerda. Entonces, le digo, ese trabajo no es el que necesariamente porque yo lo haga, pero ustedes ven que cuando ustedes también presentan a los chicos a un escenario, cuando hacen algún trabajo artístico, ¿no? De canciones. La coreografía, digamos. Claro, la coreografía, se dan cuenta que todo lo que tiene que hacer el chico, ensayar, tratar de no equivocarse o equivocarse lo menos posible y enfrentarse al público, ¿no? Que ya no son los de su salón, sino viene más gente, padres de familia, profesores, autoridades y todo, ¿no? Entonces ese es un trabajo del cual... Y que no se equivoque ninguno. Claro, tratar de que se equivoque lo menos posible, ¿no? Porque siempre va a haber equivocaciones, pero pasa claro, desapercibido. Claro, tratar de que las equivocaciones no se noten, ¿no? Entonces es un trabajo, como te digo, en el cual se aprende mucho. Yo aprendí muchas de las profesoras también igual, ¿no? Es un aprendizaje constante, ¿no? Recíproco. En este video que hemos visto, habían diferentes edades. Sí. Diferentes edades, habían diferentes síndromes, o sea, habían de todo. Sí. No, ¿te es fácil o es fácil el trabajo de ritmo musical en este tipo? O sea, o es más costoso, o prefieres iniciar con inicial, primaria con primaria, o taller con taller. Claro, yo creo que de repente la dificultad de hablarnos, si no son procesos diferentes, ¿no? Hay chicos, como también hablamos, de que sus procesos de aprendizaje van a ser más lentos, ¿no? Van a requerir de más apoyo, más instigación, ¿no? Entonces, el trabajo que se hizo acá, o como a veces se hace, es de todas las edades, ¿no? Características, porque ahí también puede servir diferentes. que las edades ayudan uno a los otros, lo ven También, eso es un trabajo que me parece más interesante, ¿no? Que como te decía, es un CEBE, es un colegio, no es una academia en la cual tienen que estar heterogeneidad en todos los chicos y que puedan entrar. Ahí habían niños de inicial, síndrome de Down, habían autistas también, ¿no? Y los más grandes, que ya saben los de talleres, ¿no? Entonces, esas características también, claro, como dices tú, ayudan mucho. ¿Por qué? Porque ven al mayor o ven a otra persona y lo van siguiendo, ¿no? Y ellos también ayudan a cuidar a los chicos, ¿no? En qué parte tienen que estar también atentos, aparte de todo el grupo que apoya ahí entre auxiliares y diferentes personal, ¿no? Siempre, como todo grupo, hay jóvenes o niños que destacan mejor que el otro, que aprenden mejor, que hacen, digamos, la tarea de mejor manera, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿tú ese tipo de niños que han desarrollado alguna actividad superior al nivel del grupo, cómo está su rendimiento? O sea, ¿hay alguna relación? ¿Has hecho el seguimiento más o menos? Claro, hay alumnos que definitivamente la estimulación en casa va a ayudar mucho, ¿no? El chico llega, el niño o el joven, por ejemplo, en lo que es música, había un alumno que toca piano, toca muy bien, ¿no? Bien desarrollado, él tenía TEA,
desarrollado su oído todo, pero él tenía un estímulo y un acompañamiento externo, ¿no? Tenía un profesor particular en el cual le ayudaba mucho, ¿no? Venía a las clases y yo lo que le indicaba, porque era la base, hacía los arreglos al tema y ahí mismo automáticamente su oído estaba, claro, educado en tal, por supuesto. Entonces, qué importante es que sea estimulado. Y como él, hay otros, ¿no? En el caso de que ya no está en el colegio, pero que hemos estado la otra vez con Chingo Manuel García, que él ya es actor, ha hecho baile, ha hecho música, un chico pero súper desenvuelto, ¿no? Muy desenvuelto. Martín Tafur, ¿te acuerdas de Martín Tafur también, que es concertista? Entonces, hay es un dado. Claro, pero ellos están, por ejemplo, muy bien estimulados, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no? Que los padres, la familia Ya, eso está muy bien con relación a la educación de la música y del ritmo. Pero en relación a su aprendizaje, lectoescritura y matemáticas, ¿hay alguna relación? ¿Has observado? Sí, sí ayuda, pues, ¿no? La parte de lo que es la destreza motora fina o gruesa, le va a ayudar, por ejemplo, en los trazos, ¿no? Eso es música, en no salirse del recuadro, cuando dibuja, hace un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque su ritmo está interiorizado con la práctica, en el cual también va a plasmarlo en la parte de esas áreas, ¿no? De comunicación o de matemáticas sobre todo, ¿no? Sí, ayuda mucho. ¿Y tú has creado algunos, de repente, algunos sonidos especiales para este tipo de niños? Sonidos... o sea, para que te sigan, o sea, este es un... Claro. Pero en algún caso que tú hayas buscado cosas que fuera de una pandereta, fuera de un... de un instrumento sí, necesariamente convencional, sí, no, lo que por sé. ejemplo, que hay... ¿Por qué te digo? Porque si esto lo trasladamos, por decirte, a la selva, o lo trasladamos de repente a la sierra, donde hay unos caseríos, donde no existe, o sea, ningún tipo de instrumentos, entonces, ¿cómo puedes tú elaborar tus instrumentos que sí, lo que, por ejemplo, se hizo con las botellitas de yogur de plástico, ya. Se hacen instrumentos de percusión, ¿no? Se les llena, se les saca todo, se les llena con arroz o semillas. Perfecto. Se les pega a ambos, ya. Y eso viene a ser lo que es un tipo maraca, ¿no? Ya, o sea, ese tipo de instrumento. Por eso es importante, porque no necesariamente tiene que tener los instrumentos. No. Por eso lo que nos está escuchando, o sea, va a depender de la creatividad del profesor. Sí, porque también, por ejemplo, con latas de esas de 1000 o de esas latas, también con un globo o una membrana, también puede ser cualquiera, se pone en la lata, se quita la tapa, se le ajusta, se le pega o con liga, pues, y ahí tienen ya un instrumento de percusión que es una especie de tambor. Según ya la creatividad lo puedes pintar, le puedes decorar con otras cosas, ¿no? Por supuesto, los instrumentos reciclados, con material reciclado, es muy importante, se ha hecho. Yo tengo ahí un par de esos, son shakers, ¿no? No sé cómo decir, maracas, que están hechos de eso, ¿no? De las botellas de yogur y con arroz, ¿no? Claro, porque hay algunos costilbatos, hay cosas. Claro. O sea, yo he visto algunas formas como han creado sus propios instrumentos en base a material reciclado. Claro. ¿No? Interesante, muy bonito. Los palos de escoba que vienen en las claves también, ¿no? Bueno, pero lo hace con agua, ¿no? Escoba claro, el botellófono, eso que hacen, claro, sí. Entonces, eso es importante. O sea, sí, porque hay sitios donde definitivamente no tienes que tener los instrumentos. Y eso no significa que no se pueda hacer. Claro, porque tienes ahí a la mano los instrumentos y la creatividad sobre todo. O sea, para que se redondee la idea, o sea, ¿qué es lo que interesa de un instrumento? De un instrumento, primero que tenga un sonido. Perfecto. Un sonido. Diferenciado, especialmente. Pues, claro, tiene que haber diferencia de sonidos, ¿no? Para que reconozca y no sea monótono, ¿no? Entonces, tú le vas llenando algunas cosas, le vas poniendo otras y el sonido va a ir cambiando definitivamente. Por ejemplo, nosotros
en la terapia de psicología, nosotros tenemos un método, que es el método de la Brain, por ejemplo, ¿no? Que estamos aplicando ya algunos años y hemos logrado que el niño identifique, o sea, en cajitas digamos, de diferentes cajitas de medicina de diferentes tamaños, le ponemos diferentes semillas de tamaños, todo lo forramos y él tiene que identificar, ¿no?, el sonido de otra cajita, pero tiene que comenzar a hacerlo de tal forma que el movimiento sincronice y lo pueda hacer igual, ¿no? Entonces, ese tipo, por ejemplo, de movimiento, de sincronía, en este caso, nos ha dado muy buenos resultados para poder que la persona se concentre, se identifique, seleccione y se ríe, ¿no? Claro, ese es un instrumento musical, ¿no? De percusión que ayuda mucho, ¿no? En la parte auditiva también. Pues nosotros lo hemos utilizado y nos ha hecho extraordinaria experiencia y con buenos resultados. Qué bueno, sí, es muy, muy enriquecedor es eso y además mucha de la creatividad, ¿no? Y sobre todo para los niños que tienen estas características. Bien, bien, estamos llegando al final del programa, ¿sí? Vamos a darte unos minutitos para que te puedas dirigir a los padres de familia, a los que lo están escuchando, ¿sí? ¿Qué mensajes o qué recomendaciones le puedes dar para que en casa podrían dar algunas, o podrían hacer algunas actividades rítmicas con algo simple, con las cosas de la casa, ¿no? Claro, como decíamos, y yo creo que más que es una especie de trabajo desde pequeños, es la parte rítmica es básica, ¿no? Importante, como hablábamos, y cualquier instrumento que tengan, que sea de percusión, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ese va a ser lo primero. Lo primero que van a hacer primero es su cuerpo, la parte corporal, que es la primera que va uno a experimentar, ¿no? Como sonido. Y los trabajos después ya con algún instrumento, que con las claves, que son instrumentos. Por ejemplo, con cucharas. Cucharas, claves. Ahora el niño también, una vez que cuando tú le das el instrumento, como que la parte visual también, él ya no solamente está haciendo palmas, sino ve que tiene una forma distinta, un color distinto, y eso va a ser también para que él pueda estimularse y agarrar también el gusto y poder ejecutarlo, ¿no? Es una parte importante. La rítmica y el ritmo es importantísimo. Sí, esa es una recomendación para los padres. ¿Y para los profesores? Los profesores también, ¿no? Trabajar siempre esa parte, la parte, ponerles música, ¿no? Una música no necesariamente tiene que ser clásica, no siempre, según lo que van a hacer, la actividad que van a hacer, pues una música suave, relajante, y si hay un momento en que tienen que estar bailando, obviamente una música más rápida, ¿no? Y que el trabajo, sobre todo yo sé que muchos de los profesores tienen mucha tolerancia, mucha paciencia, y que sigan con eso, ¿no? El trabajo es un proceso largo, que los resultados a veces no se ven en el momento, ¿no? Perfecto. ¿Y el Estado, las autoridades educativas? Primero que deben incrementar y deben desarrollar lo que son los espacios artísticos, ¿no? Y en los colegios sobre todo, que es donde pasan casi la mitad del tiempo los niños, que es donde se debe empezar en los colegios, ¿no? Las autoridades deben tener ahí, hacer todo un programa para que lleven música, ¿no? Las otras áreas también. Te hablo de la parte de lo que es música, sí, llevar. Perfecto. Entonces, como ustedes han podido escuchar, el profesor Luis Santa Cruz nos ha dado muchos alcances de la importancia de la educación musical en niños y jóvenes con habilidades diferentes. Hemos tratado la musicoterapia, el método Suzuki, el efecto Mozart, la rítmica de Lacrosse, el método Tomatis y la metodología musical en el aula.
Queremos agradecer la presencia de Luis y porque amamos lo que vamos construyendo, un país más humano y solidario. Nos despedimos hasta la próxima semana en el programa Pacto por el Perú, Virtudes, Valores y Verdad. Buenas tardes.